Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, de nuestro curso PHP nivel básico. Mi nombre es Efrendis Ayala Mena. El día de hoy vamos a avanzar en el camino hacia nuestro aprendizaje en la iniciación de lo que es la programación del lenguaje de programación PHP. Repasemos rápidamente los la guía práctica, la guía teórica que hicimos en la clase anterior, que es justamente, trata sobre la instalación de nuestro paquete SAM, ¿no? Que es el que nos va a proveer los aplicativos necesarios para poder nosotros realizar la programación en PHP. Bien. Eh, en la clase anterior conocimos un poco más en detalle las características de este empaquetado, ¿no? Del servidor SAM. Habíamos dicho pues que este aplicativo traía consigo todos los programas que vamos a necesitar, como el servidor Apache, el gestor de base de datos MySQL con MariaDB, ¿no? Ambos gestores de base de datos. PHP, digamos que son estos tres los necesarios para nosotros poder comenzar a programar en PHP. Sin embargo, no trae solamente eso, también trae el lenguaje de programación PER, ¿no? Y aparte trae otros aplicativos de apoyo, que eso lo vamos a revisar en nuestra siguiente clase, después de haber realizado nuestra instalación de SAM. Trae un servidor de correos llamado Mercury, trae software de análisis como Webalizer, ¿no? Trae OpenSSL para los certificados de seguridad, también trae Apache Tomcat, ¿no? Trae los servidores FTP, FileZilla y ProFTPD. Estos servidores FTP nos van a servir en un futuro para poder trasladar o depositar nuestros archivos ya trabajados, nuestra programación, nuestros archivos de la página web a Internet, a nuestro hosting, ¿no? Esto sería en un futuro. Nosotros en este curso vamos a trabajar de manera local, ¿no? Pues de lo contrario, hubiéramos tenido que hacer la contratación de un hosting en Internet. Hay hosting gratuitos que si bien permiten hacer el trabajo, este curso no se ha tocado de esa manera. Si no, vamos a trabajar, vamos a convertir nuestro ordenador en un servidor, ¿correcto? Sin embargo, igual vamos a mirar un poco estas aplicaciones que también vienen en este paquete para que en un futuro igual lo podamos utilizar, ¿correcto? Pues bien, después de haber definido un poco cuáles eran las características y qué era lo que traía este empaquetado, el servidor SAM, habíamos hecho una guía teórica de su instalación. El día de hoy vamos a estar haciendo la instalación práctica ya de este aplicativo en nuestro ordenador, ¿no? Paso por paso, para ver y corroborar que funciona en cualquier ordenador, ¿no? Bien, eso es un poco lo que vimos en la clase anterior. Ahora, antes de proceder con esta instalación, ustedes recordarán que dentro de los paquetes necesarios para también poder programar en PHP, aparte de SAMP, habíamos visto que íbamos a necesitar un editor de texto, ¿correcto?
Entonces, bueno, existen, como ya hemos visto en una de las clases, diferentes editores, ¿no? Que permiten escribir código de programación. Eh, Entre ellos, habíamos visto el Notepad++, que es un editor de texto de código fuente, pues utilizado por una amplia comunidad de programadores, ¿no? Pero, ¿para qué necesitamos realmente un editor de texto, no? Vamos a revisar. Pues bien, seguramente pues la mayoría conocemos el bloc de notas que viene en Windows, ¿verdad? Esta ventanita que nos permite escribir en ella y guardar los archivos. Eh, este pequeño programa sirve tanto para escribir esos textos como para editar archivos que contienen código fuente, ¿no? Y en diversos lenguajes de programación, incluyendo PHP que hemos utilizado nosotros, HTML, Java, ¿no? Para hacer los estilos de CSS también. Digamos que las ventajas de, si es que nosotros utilizamos el bloc de notas de Windows, básicamente serían que, bueno, es una herramienta rápida, ¿no? Eh, Muy sencilla de utilizar, ¿no? Y bueno, sabemos con seguridad de que podemos disponer, porque viene en cualquier sistema Windows que estemos trabajando, ¿no? De los inconvenientes, pues, están sus limitaciones. Eh, Nosotros, sabiendo que vamos a programar en un lenguaje, digamos, del que necesitamos llevar un orden para no extraviarnos cuando nuestros programas sean algo extensos o medianamente extensos, pues digamos que en el Notepad de Windows, una de las deficiencias es que la pobre representación de código que aporta, ¿no? O sea, no tiene identificación de líneas, no hace marcado de etiquetas, ¿no? O sea, es simple texto llano y plano, ¿no? Eh, en el otro extremo tenemos programas de desarrollo con utilidades de edición, pues, como Dreamweaver, ¿no? Como OnSite y FrontPage. Estos programas cuentan con seguidores, hay quienes los utilizan mucho, pero también hay quienes dicen pues que no generan un código limpio, ¿no? Que no son tan eficientes después de todo. No vamos a entrar en estos aspectos, ¿no? Eh, pero cabe señalar pues que constituyen otra herramienta distinta a los editores de texto directos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como el bloc de notas, ¿no? El Notepad++, el Sublime Text, el Atom, que son los editores de texto que hemos mencionado en una clase anterior. Estos programas, pues, como los que mencioné, el Dreamweaver, el HomeSite, pues resultan un poco más pesados, ¿no? Y tal vez un poco difícil de manejar que los otros editores de texto directos, por llamarlo de una manera, ¿no? Cuando se trata de trabajar con varios archivos y realizar varias modificaciones rápidas. Tanto para personas que dan sus primeros pasos en programación, como para ya expertos en programación, ¿no? Para profesionales, el contar con un editor directo más potente que el bloc de notas normal de Windows va a resultar pues bastante ventajoso, ¿no? En este caso, nosotros decidimos de toda la lista que hemos presentado trabajar con Notepad++. Es un editor que trabaja en entorno Windows y que resulta bastante interesante por sus capacidades, ¿no?
Bien, Notepad, nada más. Vamos a mencionar algunas características interesantes de este editor de texto. Bien, como el ejemplo que se ve en pantalla, este, este editor identifica los lenguajes de programación más habituales, ¿no? Muchos de ellos. Y gracias a esta característica que tiene, ofrece una presentación bastante ordenada y clara del código, ¿no? Eh, como se ve en los ejemplos que se muestran en pantalla, pues tenemos una ventana de bloc de notas de Windows, que es el que está en la parte superior, y en la parte inferior está una ventana de Notepad. En este ejemplo, pues, el archivo en el Notepad no incluye saltos de línea, ¿no? Se muestra todo el texto escrito disperso, ¿no? Sin embargo, en el Notepad++, se ha identificado el lenguaje de programación, ¿no? Nos muestra las diferentes sentencias o etiquetas en líneas bien diferenciadas, bien ordenadas. Además, nos indica cada tipo de elemento de un color distinto. Eso es muy importante. Visualmente ayuda mucho al momento de hacer un programa, al momento de desarrollar, ¿no? Pues en este caso, vemos cómo las propiedades nos las muestra en color rojo y los valores de las propiedades en violeta. Y las etiquetas se muestran en color azul, ¿no? O sea, es bastante ordenado, es mucho más entendible que si lo digitáramos como se ve en la imagen superior, que es el Notepad tradicional, ¿no? El de Windows. Ahí tenemos que escarbar y adivinar un poco lo que hay para poder entenderlo y para no perderlo, ¿no? Entonces, se nota claramente la ventaja de Notepad++ sobre el Notepad tradicional, ¿no? Otra característica que puedo mencionar es que permite abrir prácticamente cualquier archivo, abre de todo. Abre archivos con cualquier extensión, incluso sin extensión también los abre, ¿no? Muestra el contenido. Si Notepad no puede abrirlo, es que el archivo está corrupto o no es editable, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja muy potente que nos ofrece este editor de texto. Nos indica los números de línea. Muchas veces los mensajes de error, con lo que a veces nos encontramos mientras estamos programando, mientras escribimos el código, son de tipo, pues, warning, MSQL, SelectDB, nos indica el error y la línea donde se genera el error, ¿no? Entonces, con esta característica que maneja el Notepad, es muy fácil ubicar dónde estamos cometiendo la falla, ¿no? Dónde ubicarla y, claro, lógicamente poder corregirla. Cosa que no podríamos hacer eh, por ningún lado en el bloc de notas normal de Windows, ¿no? Habría que ponerse a revisar todo el código y un poco adivinar o encontrar, revisando todas las líneas del código, dónde es que estamos generando el error, ¿no? Entonces, esto también es una gran ventaja, este editor. También nos permite que trabajemos con múltiples archivos abiertos en diferentes pestañas, ¿no? Como si fuera un navegador de Internet, pero sin tener que abrir una ventana por cada archivo que vamos a trabajar. Podemos abrir varios de ellos como pestañas en un solo entorno, ¿no? Entonces, esta es también otra ventaja. Por el contrario, si quisiéramos hacer esto con el Notepad normal de Windows,
se nos abriría una ventana por cada archivo que fuéramos a trabajar. Sería muy poco ordenado, ¿no? Sería un poco catastrófico tal vez, es que trabajáramos con 5, 6, 7 archivos abiertos, sería un poco complicado, ¿no? En cambio aquí podemos tenerlos ordenados uno detrás de otro a través de las pestañas, como vemos en el ejemplo, ¿no? En esta imagen referencial. Bien. Notepad++ reconoce las etiquetas y nos marca el principio, fin y elementos singulares de las mismas cuando nos posicionamos con el cursor encima de ellas. En HTML, PHP, etcétera, lo que estemos editando, ¿no? Pues esto resulta muy útil localizar visualmente dónde comienza y dónde termina la etiqueta, qué es lo que abarca, cuál es el código que hay dentro, ¿no? Es muy visual. El modo de trabajar de este aplicativo es bastante visual y ayuda mucho a poder eh, ordenar la programación, ¿no? Y aquí en la imagen que se muestra, pues vemos cómo nos marca el comienzo y la terminación de una tabla, con resaltado en color cuando nos posicionamos encima de una etiqueta de apertura o cierre de la misma, ¿no? Además, permite todas las funcionalidades habituales que maneja Windows: copiar, pegar, hacer zoom en los iconos, con iconos, ¿no? El efecto zoom también, usando la tecla control y la rueda del ratón, podemos buscar, reemplazar, tenemos también la posibilidad de deshacer, eh, también mostrar caracteres ocultos, ¿no? Como los saltos de línea. En realidad nos ofrece muchas posibilidades y funcionalidades este editor de texto, ¿no? Y lo mejor de todo es que sigue en continuo crecimiento. Este es un editor de código abierto. O sea, siempre se está mejorando, ¿no? Esa es una ventaja, como todos los aplicativos o programas que son así de código abierto, ¿no? Siempre están en constante mejora. Aquí tenemos como referencia eh, los lenguajes, estándares y tipos de ficheros o entornos que reconoce el Notepad, ¿no? De forma nativa satisfacen las exigencias de prácticamente todos los programadores, e incluyen, pues, de forma aproximada todos los que vemos en pantalla, ¿no? Están, diría yo, todos los lenguajes de programación y todos soportados o reconocidos por este editor de texto. Lo que quiere decir, pues, que según la configuración que pongamos o según el lenguaje que vayamos a trabajar, él va a reconocer las etiquetas de ese lenguaje, porque recuerden, eh, uno es programador desarrollando la lógica de programación. Eh, Más allá de eso, el que uno programe en uno u otro lenguaje va a depender simplemente de aprender la sintaxis del lenguaje en el que vamos a desarrollar, ¿no? Porque en su mayoría la lógica va a funcionar para cualquier lenguaje de programación. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Entonces, el Notepad++ reconoce todos estos tipos de lenguajes y dentro de su entorno, y como les decía, esto conlleva, pues, a que nos haga tener una sintaxis correcta, que nos pueda corregir errores de repente cuando estamos tipeando nuestros programas, ¿no? Y eso lo asume según cómo lo hayamos configurado. Si vamos a programar en C, entonces él traerá toda la sintaxis de C para ayudarnos a que hagamos una sintaxis correcta de C++, por ejemplo, ¿no?
de Java, de JavaScript, de PHP, que es lo que vamos a ver nosotros. Pero si se dan cuenta, la lista es bastante extensa, ¿no? Prácticamente abarca casi todos, si no todos los lenguajes de programación, ¿no? Es bastante versátil y bastante potente, ¿no? Este editor de texto, Notepad++. Y bien, había mencionado ya que este editor de texto es un software libre, ¿no? Se puede obtener información y descargar notas de este primer enlace, que es la página web de Notepad++org. Y también tiene una versión portable, ¿no? Que puede llevarse en USB y no necesariamente tener que instalarlo en un ordenador. Ya es un tema de decisión de quién lo va a usar, si es que lo instala o lo lleva de manera portable. Bien, entonces vamos a realizar nosotros la instalación de este editor de texto, que era lo que nos faltaba para poder ya proceder pues con la instalación del servidor SAM, ¿no? Con todos nuestros aplicativos necesarios para ya poder comenzar a hacer programas en PHP. Vamos a descargar este aplicativo, este editor de texto, que es bastante ligero. Bien, he copiado la primera dirección que habíamos visto en nuestra presentación, y es aquí donde nos trae, ¿no? Esta es la página web del proyecto Notepad++ o Notepad++. Nosotros vamos a ir directamente al menú de descargas. Igual damos una ojeada rápida a lo que hay en la primera página, que es muy simple. Es un poco la descripción de lo que es el editor de texto. Así que vamos nosotros a dirigirnos al apartado de descargas. Y vamos a descargar la versión más actual de Notepad, ¿correcto? Es la versión 7.9.3. Entonces hacemos clic en ella y nos lleva hacia la página de descarga, donde tiene las opciones a bajar, ¿no? Tiene la versión de 32 bits, tiene la versión de 64 bits, aquí están los portables también, ¿no? También ofrece el código fuente para quienes quieran mejorar esta aplicación, ¿no? Y la información de todas las mejoras que se le han hecho a esta última versión. Entonces, nosotros vamos a proceder a descargar la versión de 64 bits. Esta descarga es bastante rápida. Si se dan cuenta, ya prácticamente lo descargo. Aquí lo tenemos abajo. Y vamos a proceder a instalar. Bien, yo ya tengo descargado aquí el instalador. Este es. Vamos a darle clic derecho. Ejecutar como administrador. Nos pide autorización en el sistema para permitir que este software haga modificaciones en él. Confirmamos. Y elegimos el lenguaje que por defecto nos aparece como español. Lo dejamos tal cual. Hacemos OK. Y nos aparece la primera ventana de la guía de instalación, ¿no? Y nos indica
que cerremos todas nuestras ventanas para poder proseguir. Bueno, nosotros vamos a mantener nuestras ventanas abiertas y vamos a continuar. Siguiente, el acuerdo GNU, GPL o GLP en castellano, es el acuerdo de software libre. Me gustaría mandarle una ojeada luego, o si es que ya lo vimos, sería genial. Aceptamos. Esta es la ubicación por defecto donde se instalará el aplicativo, el editor de texto. El siguiente, nos la vamos a mover. Y los componentes que va a instalar, ¿no? Lo dejamos tal cual. Vamos a decirle que nos cree un icono en el escritorio e instalamos. Bien, aquí ya lo tenemos instalado el Notepad. Le voy a quitar el check para ejecutarlo lo mismo. Voy a terminar. Y vamos al escritorio. A ver. Bien, aquí está. Ya lo tengo instalado. Y ahora vamos a revisar su configuración, ¿correcto? Vamos a configurarlo para utilizarlo con nuestro lenguaje de programación PHP, que es el que vamos a utilizar nosotros en este curso, ¿correcto? Entonces, esta guía que ven en pantalla es la referencia de lo que tenemos que activar. Entonces, tenemos que seleccionar la codificación que vemos en la pantalla de ejemplo, ¿no? Que es la que vamos a utilizar durante todo el curso, que es codificar en UTF-8 sin boom. Tenemos que ver cada vez que utilicemos el editor de texto que esta característica esté marcada en esta opción para no tener problemas al momento de escribir nuestro código y no sea que no vayamos a obtener los resultados deseados, ¿no? También tenemos que decirle que vamos a utilizar el lenguaje PHP para que tenga registradas las etiquetas que corresponden a este lenguaje. Esto lo seleccionamos en la ventana según el ejemplo, ¿no? Bien, hasta aquí, haciendo este par de configuraciones, nosotros ya tendríamos listo nuestro editor de texto para comenzar a trabajar. Sin embargo, vamos a hacer un ajuste más y vamos a activar el autocompletar de cada entrada, ¿no? Esto nos va a facilitar la escritura del código, porque este aplicativo cuenta con una función de autocompletar que nos va a ayudar bastante en la sintaxis, ¿no? Para cometer la menor cantidad de errores posibles. Para activarlo, pues hay que hacerlo a través de la pestaña configurar preferencias y en el menú autocompletar tenemos que habilitar autocompletar en cada entrada, la opción autocompletar en cada entrada, ¿no? Y también vamos a dejar habilitada la opción pistas y para los parámetros de la función. Hay que tener en cuenta que la situación de menú de opciones puede variar según de una versión a otra, ¿no? Por lo que no siempre vamos a encontrar las opciones en el mismo lugar que, por ejemplo, estas imágenes que tenemos a modo de guía.
Y ahorita lo vamos a, a revisar en la instalación que hemos realizado, ¿correcto? Entonces, vamos al programa. Ok, lo ejecutamos. En codificación, como vemos, ya está habilitado codificar en UTF-8 sin boom. Aquí está. Elegimos el lenguaje con el cual vamos a trabajar, PHP. Miren esta lista de lenguajes. Es mucho más larga. Me parece que la puse como ejemplo para esta versión. Está realmente potente este editor de texto, ¿no? Bien, vamos a elegir que nos aboca en este curso, PHP. Si ven, hubo un cambio inclusive en el tipo de texto o la tipografía del texto que se muestra como información de la pantalla. Y luego en preferencias, la pantalla, bien, aquí también cambia un poco la disposición del menú con referencia al que he mostrado en la guía de texto. Aquí encontramos el autocompletado en esta altura. Y aquí vamos a abrir esta opción, autocompletar función. Correcto, estaba marcado autocompletar función y palabra, pero vamos a ponerlo nosotros solamente en autocompletar función. Y dejamos habilitado sugerencias para parámetros de la función, correcto. Listo. Ya tenemos todo. Ya tenemos todo dispuesto para poder utilizar nuestro editor de texto y escribir nuestro código PHP. Muy bien. Ok, ya habiendo completado la instalación de Notepad++, sí me gustaría hacer mención a algunas de las características que tiene esta herramienta, antes de continuar con nuestra instalación práctica ya de lo que es el servidor SAM, ¿correcto? Ok, ¿qué otras características o potencialidades puedo mencionar de este editor? Y consume poco recurso del sistema, es ligero, ¿no? No se sobrecargará la PC o la laptop, porque el programa es al mismo tiempo que potente, ligero, ¿no? Dispone de la función autocompletar, que ya es la que hemos habilitado, nos va a facilitar la ayuda mientras estamos escribiendo el código. Permite múltiples archivos simultáneamente y reemplazar un texto en todos los archivos abiertos a la vez, si es que así lo quisiéramos, ¿no? Permite abrir dos archivos y realizar una comparación línea a línea entre ellos, indicándonos en qué líneas existen diferencias entre un archivo y otro. Ya cuando
Esto, aunque suene raro, a veces sucede. Tenemos que hacer una comparación de este tipo, ¿no? En las actualizaciones, generalmente, cuando realizamos cambios. Entonces, necesitamos ubicar dónde hay una diferencia y ver si es que de repente por ahí no nos está corriendo como debería la actualización que hemos hecho de un archivo, ¿no? Eh, Otra característica es que el código se nos muestra con un conjunto de colores que permiten ver con claridad las etiquetas de apertura y cierre y otros elementos especiales de la codificación. Esto lo habíamos revisado también en uno de los ejemplos, ¿no? Esto es muy, muy útil, muy visual, nos ayuda fácilmente a identificar todo con estos códigos de colores, eh, se organiza mucho mejor el trabajo, ¿no? Mucho más legible, mucho más entendible. Eh, Permite ampliar sus posibilidades mediante la instalación de plugins, ¿no? Gratuitos también, disponibles en Internet. Eso podríamos mirarlo más adelante, ¿no? Con los aplicativos adicionales que vamos a revisar. Eh, Tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Pero en realidad no vamos a citarlas todas, pero podemos definir o concluir pues que es un buen editor útil para programadores de todo nivel, ¿no? Los profesionales, los que recién comienzan, y es, como habíamos citado en una de sus primeras características, que es muy ligero y muy potente, ¿no? Pues bien, como podemos ver, Notepad++ es un buen editor de código para programación, lo que no quiere decir pues, que no haya otros editores, como ya también los hemos visto, ¿no? Igual de buenos y potentes. Así que digamos que algunas o varias de estas razones o todas son por las que vamos a trabajar con este editor de texto para este curso, ¿correcto? Bien, entonces ahora lo que nos aboca es la instalación de nuestro servidor SAM. Como ya hemos visto en la guía de texto, eh, la instalación de este servidor también se realiza iniciando con la descarga del aplicativo de instalación, ¿no? Del archivo de instalación. Vamos a ir a internet para mostrar la página de descarga. Okay. Bien, vamos a googlearlo. Y aquí está la página de Apache Friends, que es donde habíamos revisado que es de donde se realiza la descarga. Vamos a ingresar a la página para darle una ojeada de manera general. Y es aquí donde inclusive nos indica los enlaces para hacer las descargas. Para Windows, para Linux, para Mac OS, ¿no? Vamos a ir al apartado de descargas. Y aquí tenemos las versiones. La versión está según, digamos, las descargas están catalogadas según la versión de PHP que posee cada paquete, ¿no? Nosotros vamos a descargar la versión 7.3.27. Si vemos en la parte inferior también tenemos las opciones similares para lo que corresponden a Linux y para Mac OS, ¿correcto? Estas son, habíamos hablado de aplicaciones complementos también de este servidor SAM, y aquí tenemos el listado de ellas, ¿no? Está el WordPress, el Joomla, CMS, Make Simple, está Drupal, varias de ellas, ¿no?
que estas pueden instalarse también y corren junto pues, con el servidor instalado. Desde esta página. Bien, nosotros vamos a descargar el instalador con el cual vamos a trabajar. Como sabemos, pues tiene que ser 64 bits porque la arquitectura que utiliza el ordenador en el que estoy trabajando. Aquí, como se dan cuenta, ya se inició la descarga. El archivo es un poco pesado. Si se dan cuenta, nos estima algo entre 30 y 45 minutos de descarga. Este tiempo lo vamos a ahorrar. Yo ya lo he descargado este instalador, así que voy a cancelar esta descarga para no saturar la red. Pero quería mostrarles sí los pasos para llegar a la descarga, ¿no? Y lógicamente, pues, de dónde se hacía, desde la web de Apache Friends, que es como lo habíamos visto en la guía teórica, ¿correcto? Bien. Vamos ahora a realizar la instalación de nuestro servidor SAM. Ok, si se dan cuenta, aquí en mi escritorio, yo ya lo tengo descargado. Así que vamos a proceder con su instalación. Al igual que con el instalador del Notepad++, seleccionamos, clic derecho, y le vamos a ejecutar como administrador. Ok, aquí nos está presentando un error. Decirle que lo ejecute. Y vamos a darle permiso para que corra el instalador. Esta es la primera alerta que nos aparece con nuestra guía textual. Vimos que tenemos que desactivar el control de cuentas de usuario. Vamos a ubicarlo aquí. UAC. Cambiar configuración de cuentas de usuario. Entonces, tengo que desactivarlo. Lo coloco en la parte inferior. ¿Ok? No. Entonces, aquí, de esta manera, hemos desactivado el UAC. Vamos a aceptar. Confirmamos la orden. Y le decimos OK al instalador de SAM. Recuerden que antes de esto también teníamos que haber deshabilitado nuestro antivirus. Yo no utilizo en este sentido, así que yo particularmente no utilizo antivirus, ¿no? Con Windows Defender me basta. Entonces, pero siguiendo los pasos, si ustedes tienen un antivirus instalado en su PC, en su laptop, tienen que desactivarlo antes de ejecutar el instalador de SAM, ¿correcto? Desactivar el UAC, el control de cuentas de usuario, es el segundo paso, si recuerdan la parte teórica que realizamos en la clase previa. Entonces yo y le digo, ok, la ventana de bienvenida para la instalación de nuestro servidor. Le damos a siguiente. En esta siguiente ventana nos aparecen todos los componentes que se van a instalar en nuestro servidor. Si se dan cuenta, está Apache, que por defecto ni siquiera aparece como para poder instalar, no seleccionarlo para instalación.
el gestor de base de datos MySQL, el servidor FTP FileZilla, el servidor de correo Mercury, Apache Tomcat, ¿no? PHP, que también está seleccionado por defecto, el lenguaje de programación PER, como lo había mencionado, y los administradores, PHP que es el que nos ayuda a administrar la base de datos de MySQL, Web Analyzer, que es este aplicativo para análisis, y Fake Mail, que ese no lo habíamos visto como parte de, pero miren, aquí también está, ¿no? Entonces, unos que no nos van a servir para este curso, como servidor de correos, el Apache Tomcat, PER tampoco lo vamos a utilizar, WebAlyzer tampoco, y FakeSendMail tampoco. Así que nos quedamos con Apache, MySQL, FTP FileZilla, porque vamos a tener que revisar, recuerden que tenemos que ver cuáles son los aplicativos o los programas complemento que nos van a ayudar en nuestra tarea de volvernos programadores en PHP, ¿no? Y recuerden que si bien vamos a trabajar de manera local en nuestro ordenador, volviendo nuestro ordenador un servidor, en algún momento, cuando ya hagamos nuestras páginas web, hagamos nuestros archivos PHP para trabajar con base de datos publicadas en Internet, vamos a necesitar utilizar un servidor FTP para poder trasladar nuestros archivos a la nube, ¿no? Entonces, este sí lo vamos a instalar. Correcto, entonces, continuamos. Siguiente. Y vamos a dejar en esta ubicación, por defecto, que no es el programa, la instalación de SAMP, ¿no? En la unidad C, dentro de la carpeta SAMP, que el mismo instalador va a crear. Ok. Vamos a elegir el lenguaje con el que queremos trabajar. Solamente nos da dos opciones, inglés y alemán. Así que lo dejaremos en inglés y continuamos. Listo. Ya estamos a un paso de que se instale nuestro servidor. Nos está invitando a que revisemos las demás aplicaciones. En esta ocasión no lo vamos a hacer. Así que continuamos. Y ya nos indica que estamos listos para la instalación, así que le damos a continuar. Ya. Ya se ha iniciado la instalación de nuestro servidor SAMP con todos los componentes que le hemos indicado, con los cuales nosotros ya vamos a poder iniciar nuestro aprendizaje en desarrollo, ¿no? En programación con el lenguaje de programación PHP. Recordemos que una vez instalado SAMP, vamos a tener que corroborar que esté correctamente instalado. Debimos hacer una prueba, se me pasó por alto, soy sincero, vamos a ver si la podemos hacer aún. Si en un navegador yo coloco localhost, que sería mi servidor local, por decirlo así, en este momento, como ustedes ven, no debe aparecer nada. Sin embargo, después de que nosotros instalemos nuestro servidor SAMP y pongamos en línea los servidores, el servidor Apache, cuando nosotros coloquemos en el navegador de nuestro ordenador localhost, como yo lo acabo de hacer aquí, acá debe aparecernos el servidor Apache. ¿Correcto? A ver, vamos a explicarlo de nuevo. Lo que pasa es que lo hice un poco rápido. Localhost representa al Internet para nuestro servidor Apache en nuestro ordenador. Ustedes saben que para que nosotros podamos publicar una página web en Internet, necesitamos de un hosting,
¿no? En algún servidor del mundo que nos ofrezca, que nos alquile un espacio, y además necesitamos de un dominio. ¿Cuál es el dominio? Por ejemplo, www.google.com. Eso es un dominio, es el dominio de Google. Cuando uno busca navegar en la página de Google, coloca el dominio en el navegador y con esa dirección, la página web se dirige a los servidores de Google, donde están el hosting de Google, y nos muestra la información de su página web. Eso está en Internet, se puede ver de cualquier parte del mundo. El localhost es esa representación de Internet, de la nube, pero en nuestra máquina. Es por eso que decimos que estamos convirtiendo nuestro ordenador en un servidor. Entonces, todas las pruebas que hagamos de los archivos que construyamos, del código que escribamos, lo vamos a probar localmente, como si fuera en Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo probamos localmente, y si nosotros tenemos ya nuestro hosting, nuestro dominio, una vez que lo probamos en nuestro servidor de manera local, lo podemos subir a Internet y se va a ver tal cual lo probamos aquí. Esa es la idea. Entonces, cuando yo coloqué localhost, debió aparecerme el servidor Apache. Pero como recién lo estamos instalando, ustedes se dieron cuenta y vieron, pues, que me dio el error de que no lo encuentra, que no existe. Esto debe cambiar una vez que instalemos, que terminemos con la instalación y la configuración de nuestro servidor Apache, ¿correcto? Bien, volviendo a la instalación, ya avanzado, y hemos visto pues que el firewall, tal como lo habíamos visto también en la guía de instalación teórica, nos está pidiendo que le demos permiso al servidor Apache para que funcione, ¿correcto? Entonces le vamos a permitir el acceso. Le vamos a dar permiso y ha concluido ya la instalación del servidor SAM. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dar Finish y vamos a dejar activado el check que nos va a abrir el panel de control del servidor. Bien, aquí nos ha aparecido el panel de administración de nuestro servidor SAM. Y como se dan cuenta, están instalados pues todos los módulos que hemos pedido nosotros instalar, perdón. Y en el log del panel de control pues nos indica que Mercury y Tomcat han sido deshabilitados, no han sido instalados, por eso nos aparecen en gris las opciones de administración para estos módulos del SAM, ¿correcto? Bien, esta parte de administración vamos a verla en la siguiente clase. Aquí lo que vemos es que hemos hecho paso a paso la instalación de este servidor y solo para hacer la prueba del ejemplo que les había mostrado, voy a echar a andar el servidor Apache y vamos a hacer la prueba con el localhost. Bien, aquí como vemos ya se está ejecutando el servidor, ¿no? Y el estado que nos aparece en el log es que está corriendo, ya el servidor levantó. Entonces vamos a volver a nuestra página y ¿se dan cuenta? Cuando yo coloqué localhost antes de que instaláramos nuestro servidor SAMP, me indicó el navegador web que no existe ninguna página como esta. Pero ya una vez que hemos instalado el servidor SAMP, ya lo reconoce como un destino, como el reflejo de lo que sería Internet real. Entonces, esto nos quiere decir o nos comprueba, como habíamos visto también en la parte teórica, que hemos realizado de manera correcta nuestra instalación de servidor SAM y nuestro servidor Apache se encuentra en línea en este momento, lo que nos va a permitir pues ya comenzar a trabajar.
en lo que es PHP. En la próxima clase vamos a referirnos un poco a la configuración de este servidor, bueno, del paquete de SAM, del servidor Apache. Vamos a ver cómo la parte de configuración de PHP también dentro de este servidor. Y vamos a dar una ojeada también a la parte del gestor de base de datos de MySQL, MariaDB, que trae ambos este aplicativo, este paquete, ¿no? Así como veremos algunos de los programas complemento que nos van a servir para este fin de aprender a programar en PHP, pues como por ejemplo los servidores FTP, ¿no? Pues bien, hasta aquí vamos a llegar con esta clase. Espero que haya sido de interés. Y bueno, quedo a disposición por si tuvieran alguna pregunta al respecto. Bien. Entonces, con eso concluimos la clase del día de hoy, donde ya hemos instalado nuestro servidor SAM y además también nuestro editor de texto Notepad++, ¿no? Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.